Hola, ¿qué tal? Esto es NTN 24. Estamos en Club de Prensa Plus a nombre de Juan Carlos Iragorri, el titular y director de este programa que analiza los principales temas de la actualidad internacional. Le damos la bienvenida. Hoy contamos en el estudio con la presencia de Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano, uno de los centros de pensamiento más importantes aquí en la capital de Estados Unidos. María Peña, la corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles, el principal diario hispano de Estados Unidos. Y Jans Martínez Sáenz, el jefe de la corresponsalía de El País de Madrid aquí en Washington y un veterano periodista aquí en las lides internacionales. Empezamos rápidamente abordando el tema de Perú, porque apenas ayer el juez Richard Concepción dictó una prisión preventiva de 18 meses en contra del expresidente de Perú, Ollanta Humala, quien gobernó el país entre 2011 y 2016. Los cargos, en principio, que se deben confirmar todavía, son sobre el lavado de dinero procedente de la empresa Odebrecht de 3 millones de dólares supuestamente transmitidos desde la empresa brasileña a la campaña de Humala y también para su personal junto con el de su esposa. Los cargos son sumamente graves, hay una conmoción, un terremoto político dentro de Perú, pues no es el primer expresidente que está siendo procesado por sospechas de corrupción. Alejandro Toledo, otro expresidente, está viviendo en Estados Unidos también bajo sospechas de haber recibido dinero en el caso Odebrecht. Esto, sin embargo, todavía está por probarse. El señor Humala será trasladado junto con su esposa este mismo día a un recinto carcelario y sin embargo él dice esto es una persecución y yo saldré libre de cualquier cargo. Michael Shifter, ¿qué significa esto para Perú, para la región y en particular el tema de corrupción otra vez presente en la región latinoamericana? Bueno, Pepe, no olvidemos que también hay otro expresidente peruano que ya está en la cárcel. Que olvidaste mencionar, Alberto Fujimori. Y es muy probable que le toque ir a la misma cárcel donde está Alberto Fujimori. Juntos. Entonces, yo creo que, mira, yo creo que significa cosas muy distintas, ¿no? Contradictorias, yo diría. Por un lado, yo viví en Perú 4 años. Tiene los niveles más bajos de confianza en políticos y instituciones políticas, que es muy raro porque la economía no va mal, pero en cuanto a confianza ciudadana, y esto va a alimentar ese cinismo, esa desconfianza, falta de credibilidad en el político. Esto por un lado, pero por otro lado tiene un impacto de decir, mira, por fin la justicia está funcionando y hay que pagar un costo por casos de corrupción. Y por lo menos en el caso de Humala, a diferencia de Toledo, él está respondiendo a la justicia peruana, ¿no? Entonces va a haber un proceso allí y vamos a ver lo que pasa. Hasta Marcelo Odebrecht, él dio testimonio que fue 3 millones de dólares. Entonces vamos a ver, esto se va a estar más claro por el medio del proceso. El problema es lo que falta en Perú, y creo que por toda América Latina, es liderazgo nuevo, distinto, que más comprometido a la transparencia, son modernos. Y yo creo que esto es necesario para realmente significar un punto de inflexión en todo ese tema de corrupción. Está bien que la gente está sometida a la justicia, que paga un costo si son corruptos, pero también tiene que haber otro tipo de líderes que son nuevos, no corruptos, transparentes y comprometidos con la democracia. Esto está por verse todavía, creo que en Perú y en otras partes de América Latina. María, como dice Michael Shifter, esto pareciera ser una visión del vaso medio vacío y medio lleno, al menos visto desde fuera. ¿Tú qué opinas exactamente? Bueno, yo estoy de acuerdo con Michael en el sentido de que en el fondo de todo caso de corrupción, ya sea en China, en Latinoamérica, donde sea, está en el fondo una narrativa, una historia de avaricia y de ambición, porque recordemos que este señor, según lo que indican los informes, estaba en aprietos, necesitaba dinero para hacerle frente a sus rivales y bueno, le abrieron la puerta ahí a soltarle dinero para ayudarlo a vencer a sus rivales, ¿no? Entonces siempre está detrás de todo eso la narrativa de la ambición, de ganar a todo costo. Lo estamos viviendo en este país ahora que se abren estas investigaciones sobre la presidencia de Trump, ¿no? Ganar a todo costo y si es posible incluso aceptar ayuda de un enemigo del país. Entonces yo creo que es lamentable, yo creo que es cierto lo que dices, es necesario tener sangre nueva, sangre fresca, gente que aporte nuevas ideas.
y no estar queriendo perpetuarse en el poder a todo costo. Y Jans, sin embargo, a pesar de que todavía esto solo es una prisión preventiva, el simbolismo de que un expresidente esté tras las rejas es sumamente fuerte. Sí, sí, y más en un país como Perú, que tú lo has señalado muy bien, es que ha estado Fujimori, que ya está todavía ahí. Alejandro Toledo tiene una acusación y una orden de encarcelamiento pendiente, es decir, todavía no se ha presentado a la justicia de su país, pero la tiene ahí a la espera, y ahora yo creo que ahí se ven, es verdad que es un pensamiento bicéfalo, ¿no? Hay dos partes. La negativa es que la corrupción sigue existiendo, la corrupción penetra en todas las estructuras políticas de Latinoamérica, lo vemos desde Brasil hasta Perú, pasando también por México y muchos otros sitios, y que está muy relacionada además con un mal que afecta a casi todas las sociedades occidentales, que es la financiación de los partidos. Una papeleta muy difícil de solucionar y que en el caso latinoamericano acaba muchas veces con componendas corruptas, que es como lo que acabamos de ver aquí, son 3 millones de dólares dados por Odebrecht para la financiación del partido, y vaya a saber qué más hay ahí detrás. Esto es el primer paso y habrá que ver cómo acaba. Pero por otro lado, por poner lo decíais antes, ¿no? La botella medio llena, la botella medio vacía. Bueno, pues la medio llena está en que hay jueces que investigan. Es decir, hay un presidente en la cárcel, hay otro que tiene una orden de encarcelamiento y otro que está ahora mismo en prisión preventiva. Es verdad que las investigaciones judiciales en Latinoamérica y en cualquier sitio son muy conflictivas, son polémicas, hay interpretaciones a veces laxas o a veces excesivas de la ley, pero en cualquier caso hay una justicia que de alguna forma, en el caso peruano, está funcionando y está funcionando con altísimos poderes como son expresidentes, con lo cual esa credibilidad de las instituciones, que en Latinoamérica es muy baja, puede tener algún asidero donde recuperarse, porque eso es muy importante. Es decir, al final de los casos de corrupción, lo importante no es que esté un presidente en la cárcel o no, sino que la ciudadanía se siente traicionada. Es decir, la persona que sufre, la persona que paga impuestos, la persona que lucha día a día, ve cómo sus gobernantes le están traicionando a él. Y todo lo que le han contado era mentira. ¿Y eso qué genera? Genera una ruptura de esa unidad, de esa confianza que es necesaria para el funcionamiento de la democracia, y a la vez esa ruptura aumenta los comportamientos corruptos. Entonces yo creo que todo eso se junta en el caso peruano, que francamente es que son 3 presidentes seguidos los que están en la diana, ¿no? Y el poder del simbolismo en el combate a la corrupción también no pudo haber sido más grande, sino con la noticia que ocurrió también esta semana, sí, donde la figura más importante de la historia política brasileña, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil entre 2003 y 2011, también fue condenado a 9 años y medio, esto en una sentencia de primera instancia del juez Sergio Moro. Ayer el señor Lula da Silva salió desafiante, pues él todavía piensa ser candidato presidencial una vez más en 2018 y dijo: el pueblo es el único que puede decretar mi fin, nadie más. Habla sobre un complot, acusa a la justicia y al juez Moro de estar en una vendetta, y sin embargo los cargos son sumamente graves, también son cuestiones de corrupción derivadas de un soborno que otorgó la empresa constructora OAS de más de $1 millón para remodelar un departamento que tiene el expresidente Lula da Silva en una playa junto con su esposa. Michael Shifter, ¿es esta actitud de desafío a la justicia algo productivo? El señor Lula da Silva sigue teniendo muchos simpatizantes. Es un horror subestimar Lula. Y tú dijiste en la historia moderna de Brasil, pero no, yo diría en toda América Latina. Es difícil pensar en otra figura, digamos, que tenía ese apoyo y ese carisma regional como gran líder. Él fue presidente, creció Brasil, 4 millones salió de pobreza, o sea, lo hizo de forma democrática, a pesar de lo que está saliendo a la luz ahora. O sea, yo creo que, recuerda que Barack Obama lo dijo, lo encontró en Londres, dijo que es el político más popular en el mundo en ese momento, ¿no? Entonces, y obviamente es un tipo muy carismático, muy hábil, tiene muchos seguidores todavía. Y vuelvo a lo que dije en el primer segmento, que el liderazgo en Brasil, alternativas, ¿quiénes son? Exacto. Hay un vacío.
realmente. Hay un señor que parece un poco a Trump, que está ahí, el basanero, lo que se llama, y a otros, pero realmente ese es el problema. El propio presidente bajo investigación y sí, en peligro de caer. Claro, claro. El PSDB, el PMDB, todos los partidos principales, todos están ahí. Entonces, ese es el drama que está viviendo Brasil en este momento. Él y también Lula está muy bien cuando es la víctima. Fue durante el gobierno militar, fue la víctima de verdad de un gobierno dictadura militar, y entonces líder de democracia, y ahora se puede presentarse como víctima. Sabemos que en este país también funciona muy bien con nuestro actual presidente. Él es víctima de todo lo malo en el mundo, es contra él y contra Estados Unidos. Lo está funcionando. Entonces, él también es muy hábil en ese sentido, no debería subestimarlo. Él está apelando la decisión, va a un corte en Puerto Alegre y 3 jueces van a decidir, pero mientras tanto la campaña sigue y él creo que, además el juez Moro ha sido muy contra él, contra la gente más asociada con el PT. O sea, Temer está ahí, pero todavía está ahí. Hay gente de partidos más centristas como PSDB, donde hay acusaciones, pero todavía no están presos. Entonces, él se puede decir que es una cosa contra el PT, contra la izquierda, y él es muy hábil, no debería subestimar su habilidad política. Lo que me parece sí lamentable es el comentario que tú hacías anteriormente de que, bueno, considerando la alternativa, pues la idea esta de que hay que conformarse con el menor de los males, ¿no? O sea, yo creo que eso también cala en la gente. Es cierto que es muy popular. El mensaje populista que él utilizó obviamente le surtió efecto, y es muy posible, como tú dices, que no hay que subestimarlo, porque quien quita que además termina ganando de nuevo, ¿no? Si tiene ambiciones de regresar al ruedo político. Entonces, a mí me parece que también es un caso que hay que observar, que vigilar de cerca. No me sorprendería que incluso suba en las encuestas por este papel de víctima que está asumiendo, de decir, bueno, todos contra mí, me quieren arruinar las posibilidades políticas a futuro. Y la gente lo que va a recordar quizás no es tanto el caso en sí ahora, sino todo lo que él trajo al país, todo lo bueno, toda la prosperidad que llevó al país, y yo creo que van a poner todo en la balanza, y es muy posible que salga bien de esta, ¿no? Y Jans, ¿funciona que el juez Moro haya sido tan cuidadoso en no ordenar una prisión preventiva inmediata de Lula, sabiendo la figura con la que se enfrentaba y lo que podría causar en la estabilidad brasileña, tanto política como económica, el que el expresidente fuera inmediatamente a la cárcel? ¿Fue una buena estrategia del juez Moro el decir, solo hasta que se confirme en segunda instancia será posiblemente entregar a la cárcel? La prisión preventiva es una medida excepcional, que se tiene que tomar habitualmente en casos o bien de flagrancia o bien de daño continuado, es decir, donde se puede perseverar en el daño. Si no, hay ahí siempre una vulneración de los derechos de la persona, porque luego puede acabar absuelta y haber pasado 2 años en la cárcel con el daño que hace. Bueno, en este caso, evidentemente, la investigación está bien fundamentada, o sea, él capacidad tenía, pero posiblemente ha actuado el instinto político del juez. Es decir, él sabe que Lula es un animal político, es el político más carismático de Brasil, posiblemente de Latinoamérica, sigue teniendo una fuerza tremenda en las bases, y la estrategia de Lula, como la de muchos políticos cuando se enfrentan a un caso de este tipo, es convertirla en una cuestión política. ¿Qué es lo que ha dicho Lula? Lula ha dicho, esto es una operación de los mismos que dieron el golpe de Estado, pues le llama golpe de Estado, ¿no? La destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Efectivamente, a eso se está moviendo él. Entonces, bueno, pues él va a convertirlo en una batalla política. Y si en algún momento entra en la cárcel, será una víctima de una conspiración política. A eso va a jugar. Entonces el juez, bueno, pues con cierta sabiduría, está dejando que el trámite judicial vaya hasta sus últimos pasos. Habrá que ver en qué acaba. También es verdad que país como Brasil es un país donde las presiones al Poder Judicial existen, es decir, en muchas otras partes, y habrá que ver si la justicia es capaz de actuar con toda la objetividad y neutralidad que se requiere. Pero en cualquier caso, lo que está planteado, y yo creo que eso está mal por parte de Lula, es el desafío político
a una medida judicial. Es decir, mire, no estamos hablando de política, estamos hablando de una cuestión penal. No se está tratando la doctrina de su partido o su doctrina personal, sino lo que se está tratando son delitos graves como los de corrupción. Y su ámbito de defensa debe ser el ámbito de defensa de la justicia. El contaminar una cosa con otra, bueno, pues es una argucia que utilizan mucho los políticos y que con un monstruo como es Lula, con la capacidad que tiene de atracción, pues evidentemente va a hacer crujir las estructuras judiciales de su país si perseveran en la acusación. Pero si él adopta ese derrotero, en lo único que no estoy de acuerdo contigo es que una cosa no está divorciada de la otra. O sea, sí se han visto casos en las que hay motivaciones políticas detrás de un juicio o un proceso contra una persona. O sea, que él diga o que el juez pueda decir, no, aquí estamos hablando de una cosa, no se mezcle la política. Yo creo que no se pueden divorciar una cosa de la otra, porque él bien podría decir es que esto tiene motivaciones políticas. No, él es libre de decirlo. Lo que ocurre es que el motivo de juicio es muy concreto. Político, es muy concreto. Son unos pagos determinados. Sí. Oiga, usted responda de esos hechos. Sí. Ah, no, esto es una conspiración. Sí, bueno, igual, si es una conspiración, presente las pruebas. Es decir, llévelo al terreno judicial. El problema es cuando se confunden ambos términos, porque la discusión judicial desaparece. Rápidamente, todos centenares de políticos en Brasil de distintos partidos políticos están siendo investigados por el propio juez Moro, de distintos, del Partido de los Trabajadores, Partido Democrático. Justificar esto como una persecución política es peligroso. Desgraciadamente tenemos que hacer una pausa. Regresamos ahora con Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa Plus y aquí analizaremos ahora el tema que está rondando, que sería la pieza clave legislativa más importante de la primera fase de la administración Trump. Los republicanos que dominan ambas cámaras del Congreso en el Senado presentaron ayer una revisión de una ley de reforma al sistema de salud estadounidense que cambiaría la ley de cuidado de salud a bajo precio conocida como Obamacare, aprobada en 2010 durante la administración justamente del expresidente Obama. En este momento los republicanos están buscando hacer cambios, por ejemplo, otorgando más fondos al combate a los opiáceos, que es una epidemia en Estados Unidos, también mayores fondos a las aseguradoras para controlar precios de las pólizas de seguro de salud, y también están buscando alcanzar a cubrir al mayor número de personas, a pesar de que una estimación de su ley previa calculaba que 20 millones de personas en Estados Unidos se quedarían sin la cobertura médica. María, usted ha estado siguiendo muy de cerca este proceso. ¿Qué pasaría si los republicanos no logran tener, como se tiene en este momento, una mayoría para aprobar esa reforma de salud? ¿Sería una derrota luego de 7 años de estar batiendo el tambor de buscar una reforma? Bueno, están en un momento coyuntural muy grave. El propio presidente Trump dijo en una entrevista de que estaría muy enfadado si los republicanos no logran aprobarla esta vez de una vez por todas. Recordemos que es una lucha que llevan arrastrando desde el 2010, efectivamente. El movimiento Tea Party surgió de esa lucha contra Obamacare. Habría que ver, la versión que presentaron ayer ya es el cuarto esfuerzo. Recordemos que en la Cámara de Representantes la aprobaron ya en una segunda versión. Ahora esta es una segunda versión en el Senado y la idea es someterlo a voto la próxima semana. No tienen los votos, incluyendo el voto de Mike Pence, que como líder, como presidente del Senado, pues tendría un peso Pence, importante. Vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, tenemos una situación en la que hoy por hoy la aritmética no está a favor de los republicanos. Necesitan 50 votos para que se apruebe y no los tienen. ¿Por qué? Porque hay muchos republicanos moderados que sus votantes se verán afectados si pierden esa cobertura médica. Por ejemplo, muchos de los votantes de Trump obtienen la cobertura médica a través de Medicaid, que es un programa federal para gente pobre, gente de bajos recursos, discapacitados, etcétera. Entonces, este proyecto de ley en sí, ¿qué es lo que hace? Elimina todos los fondos para la expansión de Medicaid. Entonces, ahí pones en peligro la cobertura para 15 millones de estadounidenses. Todavía no se sabe el análisis que va a sacar el gobierno la próxima semana a partir del lunes sobre la nueva versión que presentaron. O sea, tiene muchos agujeros, nadie está contento. Los demócratas, por supuesto, ya dijeron que van a luchar con todo para bloquear ese voto. Los moderados también están alzados en armas diciendo, perdón,
pero aquí no podemos dejar a esta gente sin cobertura médica. Está quitándole fondos a Planned Parenthood, que es una organización de planificación familiar que además es la única fuente de servicios médicos para gente pobre en muchas zonas del país, especialmente en zonas rurales. Es decir, la percepción es que está dando muchas dádivas, recortes tributarios a las corporaciones, a las aseguradoras, y está quitándole a los pobres para darle a los ricos. Esa es una percepción gravísima para un partido que se dice defender a la clase media en este país. De donde tú lo veas, es una situación muy precaria para los republicanos. Y Jan, simbólicamente el que el presidente esté presionando tan fuerte para que se apruebe es porque Trump necesita un trofeo en su primer año de gobierno. Si no logra esto, ¿tendrá éxito en alguna otra gran reforma, pensando reforma tributaria o otras? Hombre, necesita un gran éxito, pero además es que es una de las grandes promesas. O sea, los republicanos y Trump han convertido el Obamacare en el blanco de todos sus ataques en los últimos años. Se han mostrado muy unidos en el combate y se están mostrando ahora muy débiles en la forja de un proyecto alternativo, la cuarta versión, y habrá que ver si son capaces de aprobarla. Yo creo que al final la acabarán aprobando por la propia necesidad política que tú apuntas, ¿no? Pero en cualquier caso es una responsabilidad de los republicanos, pero también de Trump. Trump tiene ahí un empeño personal, porque él lo convirtió, aprovechándose también de un caldo de cultivo previo republicano, en una de sus grandes promesas, pero también porque tiene que demostrar que es capaz de dominar unas cámaras que en teoría le debían ser propicias porque tiene mayoría y donde hasta ahora no lo ha conseguido. Pero recordemos que hay comicios también el próximo año y mucha gente está buscando la reelección. Comicios legislativos 2018, los republicanos podrían perder ahí la dominancia. Regresamos ahora a Club de Prensa Plus. Regresamos aquí a Club de Prensa Plus para hablar muy rápidamente sobre un tema que está causando mucho furor en las redes sociales en Estados Unidos y en los medios de comunicación. Se trata de un comentario que hizo el presidente Donald Trump durante un saludo en el complejo de Les Invalides allá en París durante su visita relámpago a Francia a la primera dama francesa, la señora Brigitte Macron, quien al estar de frente al mandatario recibió un comentario diciendo: "Te ves muy bien, estás en buena forma, hermosa". Este comentario está causando mucha, comentarios de decir que es inapropiado por parte de los medios en Estados Unidos. Sabemos que el señor Donald Trump tiene una larga historia polémica sobre comentarios a mujeres. Michael Shifter, rápidamente, un comentario breve. ¿Qué te dice esto de la personalidad de Trump? ¿Y es correcto que un jefe de Estado se comporte así? Bueno, yo creo que no hay modo, no se puede justificarlo. El presidente todavía cree que es un empresario neoyorquino en los años 70 y no se da cuenta que es presidente de Estados Unidos, que representa un país con ciertos valores y ciertas maneras de actuar y comportarse. Y esto me da mucha pena, realmente. Otra cosa es que esta es la noticia de la reunión. La visita no fue mala, pero estamos hablando ahora de su comentario. Eso siempre pasa. Entonces, en lugar de enfocar sobre los temas, estamos hablando de estas cosas que realmente no es apropiado, no es correcto y me da mucha vergüenza. María Peña, esto es una larga historia de comentarios inapropiados por parte del señor Trump. ¿Tiene algún efecto? Es que el problema que veo yo personalmente, el comentario en sí no lo veo tan grave. Es decir, aunque se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Podría ser que entre líneas le está diciendo, bueno, para la edad que tienes te ves bien. Eso es fatal, ¿no? Fatal en todo sentido. Pero también tenemos el problema del bagaje que tiene este señor, de todas las actitudes misóginas que ha tenido, que tuvo en la campaña. El video que salió a la luz el año pasado, en la que se hablaba despectivamente de las mujeres, convirtiéndolas en objeto sexual. O sea, tiene todo un precedente y todo un bagaje que no le ayuda en nada, que agrava la imagen que tiene de ser una persona ordinaria, vulgar. Entonces eso no le ayuda ahora que es presidente, y es lo que decía Michael. Yo creo que se le olvida de que es presidente y que tiene que actuar como un estadista, y sus críticos pues simplemente dicen que no lo es. Tiene razón de dominar la cobertura noticiosa en Estados Unidos
el análisis de un comentario así, Jans? Bueno, es que es natural cuando el presidente de Estados Unidos de América comete errores de este tamaño y muestra conductas inapropiadas, además, como tú muy bien has dicho, lo hace reiteradamente con las mujeres, a la menor chispa estalla el incendio. Es decir, es un incendio que él mismo, el que va arrojando gasolina, es él. Yo creo que el comentario es totalmente inapropiado. Es decir, no es eso lo que se espera del representante oficial de la primera potencia del mundo, ¿no? Y para entenderlo hay que darle la vuelta. O sea, nadie esperaría que Brigitte Macron le dijese al ver a él, oye, qué buena forma estás precioso. Es que eso no nos lo imaginamos. Sin embargo, parece que como lo dice él es menos grave. No, es muy grave, sobre todo porque él tiene un historial donde demuestra que no está, por lo menos en conducta, a la altura de lo que se espera de su cargo. Excelente. Regresamos ahora a Club de Prensa Plus. Regresamos a nuestra sección semanal de la mala semana aquí en Club de Prensa Plus. Michael Shifter, ¿para quién fue una pésima semana? Yo creo que para el yerno de presidente Trump, Jared Kushner, casado con Ivanka, con esta reunión que tenía con su hijo Donald y con Paul Manafort y con la abogada Rusia, hace un año en la campaña, hablando de cómo dañar la campaña de Hillary Clinton. Yo creo que eso es grave. Además, Jared Kushner tiene un cargo. Es funcionario público. Es funcionario público, tiene acceso a información clasificada. Entonces, la gravedad de esto creo que no fue buena semana para él. María, ¿para quién fue una pésima semana? Para mí, sin duda, tiene que ser el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., porque se vio obligado. Mira, tan mal le fue que ya fue hasta portada en la revista Time, con toda la cadena de emails que tuvo que divulgar, que se vio obligado a divulgar porque el New York Times los iba a sacar de todas maneras. Entonces ahora hay algunos que están ofreciendo una defensa tibia, de que, bueno, en realidad no estuvo. Bueno, el propio presidente Trump dijo que cualquiera hubiese aprovechado la oportunidad de la reunión con esta abogada rusa. Pero es que se les olvida que todo se vale en la política, ¿ok? Si tú te postulas a un cargo, tú le vas a buscar basura, entre comillas, a los rivales para poder ganar y posicionarte para ganar. El problema acá es que él, a sabiendas de que le habían dicho de que esta abogada tenía vínculos con el gobierno de Kremlin, él aceptó reunirse con ella porque le iban a ofrecer, le prometieron basura sobre Clinton. Y él dijo, me encanta, si es cierto que la tienen, me encanta, órale, ¿no? Entonces se fueron y tuvieron esta reunión en Trump Tower el 9 de junio del año pasado. Resulta que no le dieron nada de eso. Pero el problema no es que la mujer tenga o no vínculos o que le haya o no le haya dado información. El hecho es que aceptó a sabiendas de que esta mujer supuestamente tenía vínculos con el gobierno de Rusia. Jans Martínez Arens, ¿para quién fue una semana fatal? Brevemente, yo creo que para Ollanta Humala, ¿no? Que ahora mismo está ya detenido y que posiblemente se enfrenta a penas de prisión. Es malo para su país, es lo peor que puede pasarle a un presidente, y además es reiterado en el caso de Perú, donde Fujimori está todavía en la cárcel, Alejandro Toledo tiene una orden de ingreso en prisión y ahora Ollanta Humala está entre rejas. Damos las gracias a nuestros invitados hoy, Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, María Peña, corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles aquí en Washington, y Jans Martínez Arens, el jefe de la oficina del País de Madrid también aquí en Washington. Regresamos ahora a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa Plus aquí en NTN 24. Estamos con el director para América Latina de la organización Human Rights Watch, la organización de derechos humanos más importante en Estados Unidos, porque recién usted, José Miguel Vivanco, acaba de publicar esta semana una columna en el diario The New York Times sobre la situación en Venezuela. La titula Leopoldo López está en casa, pero la tiranía continúa. Recordemos, apenas el sábado pasado, uno de los principales líderes opositores del país, que había estado encarcelado en la en el centro penitenciario de Ramo Verde Militar, finalmente fue permitido salir. El señor Leopoldo López, 3 años en la cárcel, supuestamente bajo un proceso que ha sido sumamente cuestionado, y también por supuestamente, según el régimen del presidente Maduro, por incitar a la violencia en hechos en 2014.
José Miguel Vivanco, Venezuela vive un mes particularmente importante. En principio usted dice es una buena señal el que Leopoldo López ya está en su casa, pero es totalmente insuficiente. A ver, lo de Leopoldo López, la excarcelación, porque no está libre, Arraigo domiciliario. Así es, lo han trasladado de una prisión militar a su hogar, pero no puede salir de su domicilio y está sujeto a una serie de restricciones. Esto es yo diría, un repliegue táctico de la dictadura venezolana, producto de las calles y de la presión internacional. Es indudable que el impacto que le ha generado al régimen en lo interno y el desprestigio internacional, el aislamiento internacional en que se encuentra ese régimen dictatorial encabezado por Maduro, los ha obligado a hacer una concesión, y una concesión importante, como es la excarcelación de Leopoldo López, que nunca debió estar en prisión. No hay delito, no hay evidencias que lo comprometan en un hecho delictivo. Nosotros examinamos el expediente, me entrevisté directamente con el fiscal que llevó la causa y me confesó que todo había sido prefabricado. Una pantomima. Absolutamente. Como lo son los casos de cientos de otros prisioneros políticos en Venezuela. Hoy día todavía quedan 435, 31 prisioneros políticos, incluyendo Leopoldo López, ¿no? Ahora, lo de la casa por cárcel, aparentemente es una técnica que la han ido aprendiendo de los iraníes en el gobierno de Maduro, porque hay varios líderes políticos, varios alcaldes. Los más importantes en Irán, que están sujetos a esa misma restricción. O sea, persiguen amordazarlos y con ello reducir de algún modo la presión internacional, porque el gobierno, el régimen en Irán y hoy día en Venezuela sostiene, mire, él está en su casa, ya no está en una prisión, pero obviamente que está sujeto a una serie de restricciones. Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas, lleva 2 años en prisión. Domiciliaria. En casa, prisión domiciliaria, ¿no? Daniel Ceballos, otro importante dirigente político, estuvo 1 año en su casa hasta que el régimen le dio la gana y lo trasladaron nuevamente a las oficinas, a las dependencias del SEBIN, que es este siniestro organismo de inteligencia en Venezuela. Yo creo que la comunidad internacional, especialmente aquellos gobiernos que son más ambivalentes en relación con el caso de Venezuela, y en ello incluyo el Vaticano, que da, especialmente el Papa, señales a veces contradictorias. Creo que ante esos gobiernos es justamente lo que está esperando el régimen de Maduro, impresionarlos positivamente con el traslado de López a su casa. Creo que no hay que dejarse confundir. La excarcelación de Leopoldo López demuestra que la movilización de las calles, la presión multitudinaria de la sociedad civil y de la oposición en las calles de Venezuela, no solo en Caracas, tiene sentido y logra algún impacto. La oposición también prepara mucha presión para este domingo 16 de julio, cuando habrá de pronunciarse a través de un plebiscito sobre la convocatoria a esta Asamblea Constituyente, a través de la cual muchos críticos han denunciado que el presidente Maduro busca tomar control sobre el legislativo, la Asamblea Nacional de Venezuela. José Miguel, se está viviendo en Venezuela también un ambiente de censura, en tanto se está dejando de hablar completamente sobre esta consulta el domingo en Venezuela. ¿Qué está usted percibiendo de lo que está ocurriendo? Mira, como tú bien decías, este mes es crítico en Venezuela. Y lo es porque la oposición ha convocado a una consulta popular a través del Congreso, algo que está perfectamente permitido y además regulado en la Constitución política. Ellos tienen el control político del Congreso, y Julio Borges, el presidente, y el resto de los dirigentes de oposición han convocado a este ejercicio cívico, que consiste en rechazar públicamente la convocatoria a esta constituyente, que no es distinto el proyecto de constituyente que un esfuerzo del régimen
de Maduro de pasar a ser minoría a mayoría, con un sistema totalitario, y anular las funciones de la Asamblea Legislativa y realmente concretar un proyecto totalitario en Venezuela. Esa constituyente está citada para fines del mes de julio. Este domingo la oposición está convocando a un ejercicio cívico que consiste en esta consulta, este plebiscito, esta consulta popular, donde se le pide al pueblo de Venezuela que se pronuncie frente a la constituyente, por un lado, que se pronuncie frente al orden constitucional, es decir, a la necesidad de restablecer la autonomía e independencia de los poderes, y también respecto del rol de unas Fuerzas Armadas respetuosas de la Constitución. Pero sin información en los medios de comunicación. Bueno, es que estamos ante una dictadura, y la dictadura ya le hizo saber a todas las radios y a todos los medios de comunicación, incluyendo radio y televisión en particular, que no pueden hablar de la consulta del domingo, que no pueden pronunciar siquiera la palabra consulta popular o plebiscito. En este instante, hace minutos, el dirigente de oposición Capriles acaba de anunciar que le han cancelado programas radiales y de televisión porque él pensaba hablar de la consulta del domingo. Estamos ante un régimen que ejerce la mordaza y la censura sin ningún tapujo, de una manera, yo diría, absolutamente burda, grotesca. Y en esas circunstancias se va a tener que jugar la oposición este evento al que han convocado el día domingo. Pero no solo eso, la presidenta del Consejo Electoral, una fanática chavista que está en ese cargo hace ya largos años, se llama Tibisay Lucena. Esa señora ha decidido convocar el mismo día domingo a un ejercicio a los partidarios del gobierno para que en las dependencias del Consejo Electoral, que es esta burocracia que ella dirige para garantizar los triunfos electorales del gobierno chavista, para que los de gobierno vayan y se pronuncien también ese mismo día, lo cual constituye una verdadera provocación. Yo creo que si hay problemas de orden público, violencia, brutalidad como la hemos visto durante todos estos 100 días en las calles de Venezuela, brutalidad contra la oposición, contra civiles que están pacíficamente pronunciándose por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, por parte de esos delincuentes armados llamados colectivos, que tienen licencia para portar armas y disparar directamente a aquellos que se le cruzan en el camino, en un ambiente de total impunidad. Si a eso le sumas tú el que Tibisay Lucena, esta señora que dirige esta entidad electoral, ha convocado a los partidarios del régimen para que vayan a las dependencias del sistema electoral y manifiesten su apoyo a la constituyente, yo creo que lamentablemente es muy probable que se produzcan hechos lamentables de violencia, como los hemos visto los últimos días en Venezuela. José Miguel, en su columna usted habla sobre los principales países de la región, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, y de armar dentro o fuera del propio sistema interamericano ya una misión que busque y hacer una evaluación dentro de Venezuela, que el presidente Maduro permita que esté allí, haga una evaluación general de la situación y pueda de una manera u otra hacer un cambio en esta crisis que se está viviendo. ¿Usted ve que el régimen de Maduro pudiera estar viviendo algún tipo de resquebrajamiento al interior que permitiera la admisión de esta misión internacional? Yo creo que hay rupturas y rupturas fuertes al interior. De hecho, es muy probable que el cálculo que hicieron al permitir la excarcelación de Leopoldo López ha generado problemas al interior de este triunvirato que gobierna Venezuela. Es un régimen cívico-militar, es una dictadura cívico-militar, pero hay tres personajes allí que se reparten cuotas de poder. Maduro, el Alzaimi, que es el vicepresidente que está involucrado en hechos de narcotráfico, y el capitán Diosdado Cabello, que también tiene sus cuotas de poder, en fin, y maneja poder al interior del régimen. Toda la información indica que la decisión de excarcelación de Leopoldo López no fue necesariamente unánime. Pero más importante aún está el papel que está jugando Luisa Ortega, la jefa del Ministerio Público, la fiscal general. Ella
ha dirigido el Ministerio Público durante todos estos años y tiene responsabilidades por estos casos de prisioneros políticos. Sin embargo, está tomando posiciones muy firmes, muy, yo diría, valientes contra la constituyente. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo, pero le damos las gracias a José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch. Regresamos en otra edición aquí de Club de Prensa Plus en NTN 24.